Bueno, que les bendiga. Vamos a iniciar con la palabra. El día de hoy vamos a hacer un resumen de Levítico, pero va a ser corto. Em, en sí lo que vamos a hacer es como que terminar de hablar el tema de quién es Jesús. Obviamente en cualquier estudio que hagamos siempre Jesús va a ser como que el principal personaje ahí, porque obviamente las escrituras están escritas alrededor de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces no lo podemos sacar jamás. Entonces, aunque terminemos este estudio que se llama ¿Quién es Jesús? Obviamente siempre vamos a hablar de él en todo, ¿eh? Pero ya no lo vamos a enfocar tanto así en como lo hemos hecho hasta el momento, sino que vamos a tocar otros temas, ¿verdad? Por el momento vamos a resumir lo que faltaba explicando una cosa así corta, un resumen pequeño de Levítico y cerrar cerrar con lo que les quería compartir acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Bueno, si gustan oremos antes de iniciar. Ustedes oran por mí y yo le pido al Señor que me use y sea grato lo que se vaya a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Es un gran privilegio, Padre, que no lo tomo como cualquier cosa, Señor, lo aprecio. Te pido que me ayudes, Señor, a poder quitarme yo, Señor, y que seas tú hablando a través de mí. Te pido que tus palabras sean las que salgan por mi boca, Señor, y que pueda expresar una palabra no adulterada, Señor. Limpia mi vaso, Padre. Limpia este instrumento, Señor, para que pueda hablar verdades bíblicas, Señor, y no cosas mías, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te pido que prepares esa tierra en los que están oyendo, Señor, para que pueda ser de bendición tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, prácticamente habíamos dicho de que el libro de Levítico es un libro donde se nos enseña acerca de los sacrificios y del sacerdocio, ¿verdad? Y ciertos rituales que se hacían en aquel tiempo, un tiempecito después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Donde el Señor quería nuevamente acercarse a su pueblo, ¿verdad? De alguna forma. Entonces viene Él y hace un pacto nuevamente con Moisés, ¿verdad? Con la humanidad prácticamente a través de Moisés. Y más adelante pues se da cuenta de que bajaba la presencia del Señor a ese lugar, pero ni Moisés podía entrar, ¿verdad? O sea, se requería de algún sistema donde la gente se pudiera acercar con libertad. Y es una temática que hasta este día ya la conocemos bastante bien, ¿verdad? Espero yo de que con toda la serie por decir así, todos los capítulos que hemos visto, estudiado hasta este día, acerca de quién es Jesús, creo que hemos estudiado bastante acerca de los pactos también, el tabernáculo, y creo de que tenemos una comprensión un poco más centrada o más asentada, digámoslo así, de estas verdades bíblicas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos más o menos cómo era la figura de las cosas que el Antiguo Testamento habla en Levítico, que era algo que se iba a repetir nuevamente y que iba a venir un mejor pacto, enseña la palabra, a través de Cristo, ¿verdad? Pero era necesario estudiar lo anterior para comprender lo que ahora nosotros vivimos, ¿verdad? Porque no es bueno vivir un evangelio en ignorancia, sin saber por qué o qué significan las frases que escuchamos muchas veces, ¿verdad? Y que nosotros muchas veces las repetimos también, ¿verdad? Y lo importante era de que a mí me llamaba la atención de que muchas veces se nos pregunta, o nosotros mismos nos preguntamos quién es Jesús, ¿verdad? Parece una palabra simple, sencilla, pero a la hora de querer responder o en nuestra mente responder esa pregunta, no siempre fluye una respuesta al instante, ¿verdad? Sino que tenemos que meditarlo y pensar, ¿y quién es Jesús? Y muchas veces si usted le pregunta a alguien, puede hacer la prueba algún día, ¿verdad? Le pregunta, ¿quién es Jesús? La persona le va a dar un concepto según lo que la persona cree. Entonces muchas veces dicen, Jesús es mi todo, Jesús es el amor de mi vida, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces son palabras ciertas, pero carece de cierto entendimiento acerca de quién es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Hablando bíblicamente. Entonces hemos estado aprendiendo bastante acerca de Él, el papel que Él tuvo, por qué fue necesario que Él se hiciera hombre para morir por nosotros, ¿verdad? Porque regularmente es un poco incomprensible y ilógico para el ser humano pensar de que el Dios Todopoderoso deje su trono para venir a la tierra, hacerse hombre y morir por nosotros, ¿verdad?
Pero vemos cómo encaja dentro de un sistema de sacrificios y de sacerdocio que Dios tiene estipulado desde el principio de los tiempos, incluso antes del pacto con Moisés. Y hoy vamos a ver un poco de eso también. Entonces voy a resumir para los que han seguido la serie, para los que les gusta anotar. Les comentaba de que ya no íbamos a terminar de estudiar todo el libro de Levítico porque se salió del tema prácticamente de quién es Jesús, ¿verdad? Un poco, no tanto, porque era para comprender un poco mejor todo lo que hablamos de Jesús, que es sumo sacerdote para nosotros ahora, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir y en otro momento vamos a regresar y estudiar el Pentateuco, ¿verdad? Ya más a profundidad, pero por el momento, por motivos de este estudio, vamos a resumir con esto. Entonces, el autor tradicionalmente se considera que es Moisés. Hay personas que creen que no fue Moisés, sino que fue un autor mucho tiempo después. Entonces las fechas de cuando fue escrito el libro de Levítico a veces es debatido, ¿verdad? Pero si lo vemos tradicionalmente, creemos que el autor es Moisés y que se escribió entre el año 1350 a 1450 antes de Cristo. Y obviamente estos números se cuentan para atrás, ¿verdad? O sea, Cristo es el año 0. Y después empieza el año 1, 2 después de Cristo y para atrás, ¿verdad? 1, 2 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 1350 a 1450 años antes del nacimiento de Jesucristo, que se escribió el libro de Levítico, creyendo que fue Moisés el autor de Levítico, ¿ok? Entonces el propósito, así resumido, del libro de Levítico es instrucciones de parte de Dios a Moisés para los sacrificios y el sacerdocio. Prácticamente, si lo quisiéramos resumir, ¿verdad? Y era una forma de santificación o purificación para el pueblo para que pudieran acercarse a Dios. ¿Ok? Creo que en eso se resume muy bien lo que hemos visto hasta este día, ¿verdad? ¿Qué relevancia tiene para nosotros en estos tiempos? Y yo escribí aquí, nos instruye acerca de Cristo y su propósito en la tierra, siendo Él llamado nuestro sumo sacerdote y también es llamado el sacrificio perfecto. ¿Ok? Y este libro nos da mucha luz, nos enseña bastante acerca de esos dos términos que se le dan a Jesús. Y pues solo como dato ahí curioso es el tercer libro del Pentateuco, ¿verdad? Ok. Demos por resumido el libro de Levítico. Si alguien quiere y se está uniendo por primera vez a estos estudios y dice, pero ¿de qué está hablando, verdad? Hay varios videos anteriores a este donde pueden regresar, ver la serie de quién es Jesús y creo que les va a dar una mayor comprensión de lo que estoy hablando en este momento. Bueno, entonces pasemos al resumen ahora de en sí la serie quién es Jesús. Y me llama la atención algo de que, miren, por muchos años yo tal vez en mi mente de niño, tal vez en mi crecer, y no sé si ustedes también se pueden preguntar ahorita en su mente cómo veían a Jesús ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces, y yo en lo personal, yo creía que Jesús iniciaba cuando Él nació y que terminaba cuando Él murió, resucitó y regresó con el Padre. Y yo creo que mucha gente así lo cree. Y creen de que ciertamente la persona física, cuerpo de Jesús, ciertamente inició el momento de nacer, ¿verdad? Obviamente, igual que nosotros. Y terminó cuando volvió con el Padre. Pero sabiendo de que Jesús es la forma humana, digámoslo así, o en hombre de lo que es Dios, sabemos de que no comienza ahí ni termina ahí tampoco. Entonces Jesús tiene camino anterior y después de lo que nosotros leemos en la Biblia acerca de Jesús, literalmente. Entonces yo puedo decir de que ahora, con la comprensión que tengo, que Jesús, el Cristo, porque es importante reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías que había sido prometido, ahora yo sé que Él es eterno, de que no tiene ni principio, tampoco tiene final. Y quizá eso es algo difícil de comprender a veces en nuestras mentes porque el Señor nos creó a nosotros en esta tierra en un sistema de tiempo cronológico, ¿verdad? Entonces nosotros no comprendemos la eternidad a su totalidad, o no sé si ustedes, ¿verdad? Porque para nosotros es muy común de que algo tiene que empezar en algún momento y tiene que terminar en otro.
Pero ¿cómo es eso de que hay cosas entonces de que nunca tuvieron un principio? Para nosotros como humanos es incomprensible de que algo no tenga principio, ¿verdad? Porque ¿qué es la eternidad? Es un tiempo indefinido, o sea, no hay algo que marque y diga, aquí comenzó Jesús, aquí comenzó Dios, y tampoco habrá algo donde diga que ahí termina. Pero Él, sabiendo nuestra mentalidad humana, Él se llama a sí mismo el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dentro de eso estamos todos, la creación y todo lo que existe y lo que habrá de existir dentro de esa línea de tiempo que en realidad para Dios es la eternidad. Entonces, de cierto modo, incluso nosotros, al final de cuentas, el Señor nos hizo seres eternos también. Y tal vez lo podemos comprender un poco más en el sentido de que también nacimos en un cuerpo, pero sabemos de que vamos a morir, pero de que en un futuro también vamos a resucitar los que estemos en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a vivir por la eternidad. Y me llama la atención, ok, sabemos que Jesús el Cristo es eterno, ¿verdad? Pensemos en eso. Vayamos a Juan capítulo 8. Vamos a leer ahorita el versículo 58. Perdón. Juan capítulo 8, versículo 58. Y ese es Jesús hablando y él decía, perdón, desde el 56 leamos por favor. Decía, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuere, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahorita dejemos el punto de que lo querían apedrear, eso lo vamos a ver más adelantito, el por qué. Y avancemos un poco. Jesús entonces daba a entender, porque él estaba ahí hablando con los judíos, ¿verdad? Y él les daba a entender de que de cierto modo él conocía a Abraham. Y ellos le decían, pero estás loco, ¿cómo? Si no tienes ni 50 años, le decían ellos, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que lo conoces? Si ya vimos de que Abraham pues existió miles de años antes de, o bueno, digámoslo así, cientos de años antes de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era posible que Jesús hubiera conocido a Abraham? Si Jesús fuera un ser que estuviera atrapado en determinado tiempo, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Principio a fin, lo que yo les decía. Y me gustaría que abriéramos nuestra mente un poquito a esto, ¿verdad? Si Jesús estuviera atrapado en un tiempo cronológico como nosotros lo estamos aquí en la tierra, y creyéramos de que Él tiene principio y final, ¿cómo es posible de que Jesús hubiera conocido a Abraham, verdad? Porque Abraham existió mucho tiempo antes. Entonces, eso era lo que ellos no entendían y de seguro tampoco nosotros entendiéramos si tuviéramos aquí un hombre presente, digamos de que no, Jesús no hubiera venido todavía y viniera en nuestro tiempo y se presenta y nos dice que él conoció a Abraham. Pues dijéramos, ¿cómo? Porque en nuestra mente no cabe, ¿verdad? En nuestra mente humana no cabe el hecho de que él hubiera conocido a Abraham si lo tenemos aquí enfrente y es hombre. Y eso nos habla de la divinidad de Jesús también, ¿verdad? Que siendo hombre también era Dios, ¿verdad? Entonces, vayamos a Génesis capítulo 14. Génesis 14. Vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y oigan bien esto. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y qué dice ahí? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Más adelante se nos explica un poco acerca de por qué Abraham pues diezmó, ¿verdad?, ante este hombre. Pero veamos una cosa ahí. Podemos ver lo que significa y también se nos explica más adelante, pero al averiguarlo, Melquisedec, de cierto modo uno se pregunta,
o sea que Jesús tiene otro nombre, porque muchos llegamos a la conclusión de que Melquisedec es Jesús, ¿verdad? Entonces cuando él hablaba de que conocía a Abraham, nos regresamos al libro de Génesis, imaginan, o sea, al principio, para nosotros, ¿verdad? Lo que consideramos el principio. Vemos a una figura que es similar al Hijo de Dios. Entonces, pero muchos se pueden decir, pero, o sea que Jesús tiene otro nombre, ¿verdad? Y no es de que, bueno, yo lo veo de esta forma, no es tanto de que Jesús también se llame Melquisedec, sino que Melquisedec llega a ser como un tipo de descripción de lo que era este personaje que está encontrándose aquí con Abraham en ese momento. Porque ¿qué significa Melquisedec? Significa rey de justicia. Eso es lo que significa Melquisedec. Entonces, para mí prácticamente está diciendo, entonces, ahí en el versículo 18, entonces, el rey de justicia, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Veamos eso. Ahí nos está diciendo una cosa muy importante, de que este hombre, aparte de ser rey, también era sacerdote. Y en la Biblia se nos describe de la única persona también, aparte de él, que es rey y sacerdote, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante. Y llama la atención que dice, sacó pan y vino. Como que le estaba adelantando de una vez a Abraham el sacrificio que iba a suceder muchos años después. Y de cierto modo hasta podría parecer como que estaba compartiendo la Santa Cena con él, ¿verdad? Sacó pan y vino. De cierto modo, el Cristo se le reveló a Abraham muchos años atrás, que cuando la figura de Jesús aparece ya en la tierra, ¿verdad? Entonces dice más adelante, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, rey de justicia dijimos, ¿verdad? También aquí dice que es rey de Salem. A primera vista uno podría decir, ok, este rey de la ciudad de Salem se llamaba Melquisedec. Pero observándolo un poco más a profundidad, podemos ver de que se le está llamando rey de justicia, rey de Salem. Y se podría hasta pensar de que tal vez no era un lugar físico, porque ¿qué significa rey de Salem? Rey de paz. ¿Ok? Entonces, ya van viendo ahí la conexión, ¿verdad? Rey de justicia, rey de paz. Y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, ahí da una descripción bastante fuerte como para no captar lo que estaba sucediendo en este momento, ¿verdad? Y miren, vamos a leer algunas profecías del Antiguo Testamento que nos dan un poco más de contexto en cuanto a lo que estamos leyendo ahorita. Vayamos a Salmos, capítulo 110. Salmos, capítulo 110, verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y hay algo que notar acá. Las profecías que están en el Antiguo Testamento son acerca del Mesías. Y hemos visto, y estoy resumiendo también, ¿verdad? Por si ustedes sienten que estoy repitiendo algo. Pero es necesario comprender de que las Escrituras estaban llenas de profecías acerca del Mesías que vendría, ¿verdad? Y hemos hablado a través de estos estudios de que a pesar de que ya estaba todo escrito y estaba muy como específico ahí de lo que vendría, porque miren lo que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está diciendo eso? Al Mesías. En ese entonces, al Mesías. ¿Ok? Entonces viene el Mesías, decíamos el otro día, y los judíos, sabiendo la palabra, ¿verdad? Sabiendo la ley y los libros de los profetas, no lograron conectar los puntos, por decirlo así, y ver de que el Mesías ya había llegado y era lo que el Señor incluso había prometido mucho tiempo antes, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 9, y voy algo rápido porque hay mucho que leer ahorita, pero Isaías capítulo 9, dice el versículo 6, porque un niño, noten una cosa, esto lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, el rey de Salem. ¿Ok? Si conectamos los puntos, ¿verdad? Porque de cierto modo a veces la palabra príncipe era intercambiable con rey también en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces eran la realeza, príncipe de paz, rey de Salem. Dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y hoy aquí lo que habíamos estudiado también, hijo de David, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, si se van dando cuenta, me gustaría que ahorita, como es resumen, vayan excavando todo aquello que ya estudiamos en estos días, ¿verdad? Y que en lo que vamos leyendo los textos se vayan acordando de lo que hemos visto, porque, ¿se acuerdan? Hace poco, de hecho fue una prédica, no fue en parte del estudio, pero hablábamos un poco de por qué el nombre de hijo de David, ¿verdad? Y que iba a ser el heredero del trono. Y aquí nos está confirmando. Y nos dice aquí que su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. O sea, confirmando, ¿verdad? Cristo iba a tomar ese trono, iba a ser proclamado rey para siempre. Y no solo eso, sino que iba a ser también sacerdote, sumo sacerdote, y su sacerdocio iba a durar igual por la eternidad. Ok, entonces, vemos la revelación del Mesías ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, miren, de cierto modo, Jesús, el Cristo, está como, por decirlo así, escondido en el Antiguo Testamento, en muchos textos, en muchas profecías. No sé si se comprende eso, ¿verdad? Ahí está. Si usted se pone a buscarlo, lo encuentra en el Antiguo Testamento. Pero no es hasta el Nuevo Testamento donde se nos es revelado el Mesías y quién es. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, si vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 20. Dice el versículo 19. La cual tenemos como segura. Obviamente no estamos leyendo el contexto porque vamos algo rápido tratando de conectar ahí los puntos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden anotar el texto y leerlo después completo, el capítulo. ¿Ok? Entonces dice Hebreos capítulo 6, versículo 19 por el momento. Dice, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma y que penetra hasta adentro del velo. No sé si les trae a su memoria algo, ¿verdad? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, nuevamente la palabra clave, para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, vayamos, y aquí es como que ya nos están dando la explicación del sacerdocio de Melquisedec. Vayamos a Hebreos capítulo 7. Y dice el versículo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Oigan aquí lo importante, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Me llama la atención que dice sin padre, sin madre, sin genealogía, dice. O sea, no hay un registro de quiénes son sus familiares, o sea, no se sabe de quién desciende. Entonces, este hombre aquí hablando de Melquisedec, al final termina diciendo, permanece sacerdote para siempre, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de dos personas diferentes, no podría estar diciendo de que Melquisedec es sacerdote para siempre, si sabemos que Jesús, el Cristo, es el sacerdote para siempre, ¿verdad? Sería como blasfemar en contra de la palabra. Entonces, aquí prácticamente nos está revelando de que de cierto modo, el Cristo ya había sido revelado desde el principio de los tiempos, ¿verdad?
Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Considerad pues cuán grande era este, dice. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno, de quien se da testimonio de que vive. Oigan bien, uno de quien se da testimonio de que vive. Obviamente Melquisedec, si fuera un hombre normal, ya no estuviera vivo hasta estos tiempos, ¿verdad? Pero dice ahí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, era aquí la importancia de leer un poco acerca también en Levítico, acerca del sacerdocio. Y quizás sí tuvimos que avanzar un poco en eso para que comprendiéramos un poco esto que estamos leyendo ahorita, porque ¿quién era Leví? ¿Y quiénes eran los levitas? Sabemos. Y prácticamente el Levítico significa de los levitas, ¿verdad? O de Leví. Entonces, prácticamente, si queremos resumir, en Levítico se nos habla de Leví, de los levitas, que era de donde salió el sacerdocio, ¿verdad? Eran sus hijos que llegaban a ser sacerdotes, ¿verdad? Y es aquí donde está haciendo la comparación de que los hijos de Leví, los sacerdotes, tenían el orden bajo la ley de tomar el diezmo de entre el medio del pueblo, dice ahí, de entre sus mismos hermanos, ¿verdad? Y dice aquí que viene un hombre que ni siquiera su genealogía es contada entre ellos, dice. O sea, prácticamente está diciendo, este hombre no es del sacerdocio que Dios mandó a Moisés conforme a la ley, ¿verdad? Porque está diciendo, este hombre no era levita, este sacerdote de Dios no es levita. Y aún así el patriarca viene y le da su diezmo. O sea, Abraham reconoció a este hombre como un sacerdote. Pero aquí nos está diciendo, ¿pero por qué le habrá dado el diezmo? Si este hombre sacerdote no era de los levitas, que según la ley los sacerdotes tenían que salir de esa tribu, ¿verdad? Nos está queriendo dar a entender entonces, este sacerdocio es diferente a ese sacerdocio. Está queriendo decir, no es el mismo. Abraham no estaba diezmando al sacerdocio según la ley, porque este hombre no tiene ni papá ni mamá. Entonces, ¿cómo es de que Abraham viene y es tan importante, tan grande, dice ahí, que el patriarca le da su diezmo a ese sacerdote que no es de la tribu de los levitas? Prácticamente nos está diciendo. Y como que nos está inquietando a que nos pongamos a pensar, entonces significa que no hay un solo sacerdocio, ¿verdad? Significa de que hay otro sacerdocio que existía aún antes de que Dios mandara la ley a Moisés. ¿Ok? Y por eso es que Jesús decía, antes de Moisés, yo soy. Y bueno, ahorita vamos a leer eso también. Entonces, dice aquí, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea, los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está diciendo ahí, miren, por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también Leví. Está diciendo incluso Leví, que era el padre de los sacerdotes, incluso él pagó el diezmo a este sacerdote. ¿Por qué? Porque aún estaba en los lomos, dice. Aún no había salido de Abraham, ¿verdad? Entonces dice ahí, como que lo incluye. Incluso el sacerdote levita da el diezmo. Entonces, no sé si van entendiendo cómo va el asunto. Nos está explicando ahí, nos está dando a entender de que hay dos sacerdocios. Que el patriarca diezmó según la ley, ¿verdad? Solo se podía diezmar al sacerdocio de los levitas, ¿verdad? Porque era la ley, así era el mandato. Pero viene Abraham, el patriarca, diezma ante un sacerdote que no era de esa línea, no era de ese linaje.
Y aún agrega ahí que incluso Leví está incluido ahí, que era el padre de los sacerdotes, el de la tribu, que sí era el linaje del sacerdocio. Incluso él diezmó, porque dice que todavía estaba en los lomos de Abraham, ¿verdad? Está diciendo de que ese sacerdocio es mayor al de los levitas, está diciendo prácticamente. Y le está diciendo a los judíos, y los judíos obviamente, ¿verdad? Se pueden escandalizar con todo eso porque nuestro padre Abraham, ¿verdad? El sacerdocio, la ley de Moisés, porque prácticamente ellos leen el Torá, que es el Pentateuco, son los 5 libros primeros de la Biblia que nosotros consideramos el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se le llama el Pentateuco, ellos le llaman el Torá, que es la Biblia para los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden venir ahora estos a decirnos de que hay un sacerdocio mayor al de los levitas, que era el que el mismo Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra nos está dando a entender. Había un sacerdocio mayor a ese todavía, porque incluso los levitas diezmaron a través de Abraham a este sacerdote, que no era de linaje, ¿ok? Sigamos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de ¿quién? De Aarón. ¿Quién era Aarón? Un levita. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también ¿qué? Cambio de ley. Ok, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está incluyendo que también el sacerdocio de Melquisedec es mayor incluso que la ley de Moisés. Entonces dice acá, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ok, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Imagínense, nos acaban de decir que Melquisedec no tiene principio ni final, no tiene genealogía. ¿Cómo es posible de que diga que es de otra tribu? ¿Me entienden? O sea, no sé si ya captaron. Si fuera de otra tribu significa que sí tiene un principio y sí tiene un final. O sea, habría historia ahí escrita de dónde viene. Pero se nos acaba de decir que no tiene principio, no tiene historia, no se sabe de dónde vino. ¿Cómo puede ser entonces de otra tribu? Obviamente aquí ya nos está haciendo referencia al Cristo, al Mesías, ¿verdad? Dice, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, aquí ya nos está revelando, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Está diciendo, Moisés jamás mencionó de que de la tribu de Judá iba a venir el sacerdocio, ¿verdad? Fue específico, es de los levitas. Obviamente, según la ley. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No constituyó conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Oigan, no constituido, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Quiero agregar algo aquí que es más como un paréntesis, ¿verdad? Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Muchos hoy en día cometemos el error de creer de que porque nuestro padre, ¿verdad? En mi caso, yo tengo un papá que es pastor. Uno cree que eso es heredado, ¿verdad? Directamente y que, bueno, aquí estoy, soy el hijo del sacerdote y pum, me cae a mí también, ¿verdad? Pero la realidad es de que ya no estamos bajo un sacerdocio según la ley. O sea, ahora esto se volvió personal. Yo tengo que dar la talla si voy a llegar al mismo lugar. Y ni siquiera es seguro de que Dios diga, a este lo elijo como sacerdote ante el pueblo, ¿verdad? Puede que el Señor me tenga para otra labor, ¿verdad? Entonces ya no estamos bajo un sacerdocio que vaya según descendencia. Yo prácticamente tengo que mostrar que sí tengo la capacidad y tengo que dar la talla también, al igual que mi papá, por decirlo así, para que el Señor me considere para este trabajo. Entonces ahora no es porque soy hijo de tal, no. Yo tengo que dar la talla como hijo de pastor, y muchas veces yo he dicho esto de que yo he visto ahí que muchos caemos a veces en el error de querer dar lástima ante la gente, ¿verdad? Ay, que qué duro es ser hijo de pastor, todos nos critican, todos nos ven mal, que no sé qué. Pero la realidad es de que
nosotros también tenemos que dar la talla. No es de que la gente nos critique, que pobrecitos nosotros los hijos de pastores. Es que a veces nosotros nos confiamos y creemos de que porque el papá es pastor yo estoy cubierto, ¿verdad? No se trata de eso. Los que somos hijos de pastores tenemos también la gran responsabilidad de dar la talla ante el Señor. Tenemos que también caminar en el camino. Tenemos que pasar los procesos también, ¿verdad? O sea, ya no es por descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, dice acá. Entonces, paréntesis, ya, cerrémoslo. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Ok, prácticamente ahí uno a veces tiene temor de decir, no, es que el mandamiento anterior, la ley, ya quedó sin vigencia. Uno a veces tiene ese temor porque está escrito en la palabra, ¿verdad? Y uno no quiere como que contradecir algo que está escrito. Pero aquí la misma palabra, a través del nuevo pacto, a través del nuevo sacerdocio, a través del nuevo rey, como dice ahí que entonces si va a haber nuevo sacerdocio, es necesario que haya nueva ley. Y aquí nos está diciendo que el anterior, pues se mostró débil e ineficaz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La otra ya no. Y esta es la gran batalla que a veces se tiene con los judaizantes que quieren que todavía se practiquen las cosas del Antiguo Testamento, cuando simplemente están ahí para que comprendamos las cosas del Nuevo, como una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Porque sí, Dios nos habla a través de su palabra del Antiguo Testamento, si no, no estuviéramos estudiándolo ahorita. Es cierto, pero también para que comprendamos de que vino un nuevo sacerdote que era mayor que el sacerdocio levita. ¿Ok? Y que iba a haber necesidad de que alguien tomara el trono que David había dejado vacante, ¿verdad? Y que alguien ya lo tomó, que es Cristo, nuestro Rey. Por lo tanto, era necesario cambio de ley también. Entonces dice acá, porque los otros ciertamente, el 21, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Prácticamente estaba diciendo en el otro, jamás Dios juró que iba a permanecer para siempre ese sacerdocio. En cambio a este se le juró de que su sacerdocio iba a permanecer para siempre. O sea, el de la ley no fue con juramento de parte de Dios. El de Cristo sí. Y es por eso de que no puede jamás dejar de ser, porque el mismo Dios juró que iba a permanecer para siempre. ¿Verdad? Entonces dice, según, dice nuevamente, el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice, ¿verdad? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, moría uno y tenía que venir otro, ¿verdad? Llegaron a ser un montón. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, ya lo teníamos desde Génesis, por decirlo en términos así terrenales, ¿verdad? Y no murió. O sea, se apareció una vez ahí como para revelar su plan. Incluso se podría decir de que hasta le reveló ahí a Abraham el plan del sacrificio que iba a haber, compartiendo con él el pan y el vino, ¿verdad? Entonces, no terminó ahí, ahí no murió. Muchos años después, todavía viene a la tierra en forma de hombre, porque el verbo, la palabra, se hizo carne, muere, resucita y permanece con nosotros todavía hasta este día como sumo sacerdote. Y es por eso que nosotros ahora podemos venir ante la presencia de Dios con libertad. Dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esa es la importancia de Cristo Jesús, de que no solamente es Él sumo sacerdote, sino de que no hubo necesidad de ofrecer Él sacrificio ni por Él mismo ni por el pueblo, sino que dice que Él mismo se sacrificó, Él mismo se dio
porque Él era mayor a cualquier cosa creada. Porque dice aquí, Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y es por eso de que Él no encontraba aquí en la tierra a quien sacrificar más que a sí mismo, ¿verdad? Siendo el mismo Dios y siendo Él también sumo sacerdote. Él vino a prácticamente, como dice ahí, que Él vino a cumplir la ley también, porque en Él se viene a cumplir todo, en Él se encierra todo. No hay necesidad ya de ningún sacerdocio terrenal, sino en Él está todo cubierto, ¿verdad? Entonces Él es nuestra cobertura principalmente. Entonces dice acá, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, donde dice, ¿verdad?, que jura de que su sacerdocio va a permanecer para siempre, dice, y posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ok? Entonces ahí nos queda claro, y yo creo que es buen cierre para esta serie, ¿verdad?, de quién es Jesús, porque no puede estar más claro de lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, aparte de todo, que sabemos de que Jesús entonces significa de que está desde el principio, para nosotros, ¿verdad?, que creemos que hay un principio, Él está desde el principio, por lo menos de la creación, porque Él ha existido por la eternidad con el Padre, Él ha estado con el Padre desde que existen ellos, ¿verdad? Entonces nunca van a dejar de ser. Entonces este Cristo, Melquisedec, que fue mejor, un mejor sacerdocio, un mejor rey, que dice ahí que fue necesario que hubiera entonces nueva ley. Entonces ahí se encierra todo lo que hemos estado estudiando en estos días, ¿verdad? Si hemos puesto atención, nos hemos dado cuenta hoy cómo esta palabra ha venido a sellar y a encerrar todo esto, y que espero que en nuestra mente y en nuestro corazón no quede duda de quién es Cristo, que no quede duda de quién es Jesús, ¿verdad? La importancia que Él tiene en nuestras vidas hoy en día, y que nadie, por eso es que dice en la palabra, que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él, porque es imposible. Ahora entendemos por qué. Porque alguien podría decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser a través de Jesús? Y hay muchas religiones y sectas que creen poder llegar al Padre sin Cristo. Pero ahora nosotros comprendemos de que es imposible. No es que Él no quiera, no es de que sea un capricho, es que no se puede. Es imposible llegar al Padre si no es a través de Jesús. Para terminar, me gustaría aclarar y decir otra cosa, hacer una declaración. Jesús es Dios, ¿ok? Entonces que no quede duda, al contrario, ¿verdad? Jesús es Dios. Ahí en Juan capítulo 8, ya lo leímos, lo vamos a volver a leer porque vamos a tocar otro punto ahí. Versículo 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, pero mire lo que dice, y lo vio, y se gozó. Entonces, vio, dice ahí que él se gozaba de que quería ver el día del Señor, y lo vio, dice ahí, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, esto es muy importante lo que vamos a leer ahorita. Antes que Abraham fuese, yo soy. De hecho, esto que estamos leyendo aquí, yo soy, es un nombre. Un nombre propio de alguien. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Y es que es bien chistoso porque ahí sí comprendieron lo que Jesús dijo, ¿verdad? Tan estudiados eran de la palabra que no podían ver que tenían al Mesías enfrente. Pero viene Jesús y dice, yo soy. Automáticamente saben a qué se refería Jesús. Y dijeron, este es un blasfemo. ¿Cómo puede decir que Él es? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. No es que tuviera miedo, sino que no era su tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué dice Jesús? Nadie puede quitar mi vida, yo la entrego, dice Él. O sea, hubiera sido imposible matar a Jesús. Si no era su tiempo, no lo hubieran podido matar. Le hubieran podido lanzar las piedras y no le pasa nada, porque no era el tiempo. O sea, el miedo no les tenía. Simplemente no era el tiempo aún, ¿verdad? Entonces, dice en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Él está hablando con Dios y le dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, leamos mejor porque ahí lo dice. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Oiga lo que dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es su nombre para siempre? Yo soy. Ese es su nombre. ¿Y qué dice? Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y los judíos le recordaron en el tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuere, yo soy. Y no me cabe duda de que Jesús es el mismo Dios, porque se puso a sí mismo el nombre que Jehová había dicho a Moisés, que iba a ser el nombre que iba a ser recordado para siempre, por todos los siglos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un sumo sacerdote que se llama Yo Soy. ¿Que quién es entonces? Nuestro Dios. Y no cabe duda, y es por eso la razón de que ellos le querían apedrear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se estaba diciendo, prácticamente en pocas palabras, les estaba dando a entender, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cierro con eso. Vamos a resumir este estudio de quién es Jesús en esto, y espero de que haya sido de bendición, ¿verdad? Porque sinceramente, ¿qué somos nosotros? Cristianos, ¿verdad? ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. ¿Qué es necesario para seguir a Cristo? Dice él, cuando se le acercaron, ¿verdad? Y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Si nosotros somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Padre? Escudriñando las Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele su palabra para comprender lo que ahí dice y lo que Él espera de nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Más como Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser más como Él, empezar a quitar aquello que estorba muchas veces en nosotros, que no nos permite que el carácter, que el corazón de Jesús sobresalga y que la gente pueda ver que Él mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso para mí ha sido de mucha bendición estos estudios, porque me ha acercado un poco más a Jesús, ¿verdad? Como les decía aquel día, a veces creemos estar cerca de Dios, pero no estamos seguros qué tan cerca de Jesús estamos, ¿verdad? Entonces, comprender todas estas verdades bíblicas a mí me han llevado a acercarme más a Él todavía. Yo les decía, no esperen que Él se les aparezca, ¿verdad? Como a Tomás. No esperen de que Él haga un milagro, que el Señor haga una señal o algo para que ustedes crean. Sino que enamórense de las Escrituras, enamórense de lo que ya está escrito, ¿verdad? Lo que la palabra enseña, y su encuentro lo van a encontrar a través de su Espíritu Santo en la revelación de la palabra de las Escrituras en su vida. Entonces, ¿cómo conocí yo a Jesús? A través de la revelación de su Espíritu Santo de la palabra de Dios. Ese fue mi encuentro personal con Él, ¿verdad? Entonces, muchos andan buscando, como les repito, algo que suceda ahí, ¿verdad? O muchos dicen, es que, no sé, nunca he tenido un encuentro con Él. Pero lo que pasa es que lo están buscando en el lugar equivocado, ¿verdad? No seamos como Tomás. Dice ahí la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces hay bendición para aquellos que creen sin haber visto, como aquellos ciegos que no le habían visto, pero supieron que Él era el Hijo de David. Ahora sabemos la importancia que eso tenía, de que ellos hubieran dicho eso. Porque solo aquellos que tuvieran revelación de la palabra le hubieran llamado Hijo de David a Jesús. Porque ¿qué significaba? Le estaban diciendo prácticamente, tú eres el sucesor de David. Tú eres nuestro rey. Tú eres el Mesías que estábamos esperando. Eso fue prácticamente lo que habían dicho esos ciegos. Pero si nosotros leemos esa palabra, se nos hace muy normal, ¿verdad? Leemos ahí que dice, y vinieron los ciegos y se le acercaron y le dijeron, Hijo de David, sánanos, ¿verdad? Cuando leemos eso sin el contexto, se nos hace muy normal. Ok, le dijeron Hijo de David, ¿verdad? Está bien. Pero ahora que nosotros comprendemos qué significaba, sabemos que ellos le estaban diciendo, Rey nuestro, ¿verdad? Dios nuestro, por favor, sánanos. Habían comprendido que tenían al Mesías frente a ellos. ¿Y qué pasó? Recibieron el milagro. Sin haber visto, creyeron. Entonces, bienaventurados nosotros
que no hemos visto, pero hemos creído. Amén. Entonces, hermanos, termino con eso. Que Dios les bendiga. Espero de que haya sido de gran bendición estos estudios para ustedes como lo fue para mí. Y les invito de que si todavía quedan dudas, de que por favor revisen los videos que ya están en la serie. Y yo estoy a sus órdenes también, en disposición de contestar cualquier pregunta que el Señor me permita también a mí, en mis limitaciones, contestar, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos. Cerremos oficialmente este estudio de quién es Jesús para pasar a otros estudios que también van a ser de bendición, ¿verdad? Y por el momento vamos a orar por las ofrendas para que pase nuestro hermano ahí y que el Señor pues nos bendiga también. Y miren, les quiero decir una cosa, aclarando algo. Muchas veces nosotros decimos, el Señor bendice al dador alegre, pero la palabra no dice eso. Dice, el Señor ama al dador alegre. Entonces mucha gente a veces por oír eso, o a veces por motivar a la gente, uno dice, hermano, ofrende porque el Señor bendice al dador alegre. Entonces la gente se da la falsa expectativa de que entonces el Señor, cuando ellos ofrenden, el Señor les va a devolver, si dieron 10, les va a devolver 20, ¿va? Pero el Señor no está diciendo eso. Él ama al dador alegre. Obviamente al que Dios ama, Dios bendice. Pero es que lo que les estoy queriendo decir es de que no se da esperando recibir nada a cambio de parte de Dios, mucho menos económico. Se da en agradecimiento y Dios bendice, no solo económicamente, sino en salud, en muchas cosas más espirituales que muchas veces, a veces hemos entendido mal, ¿verdad? Entonces yo le digo, hermano, ofrende con alegría, pero no porque Dios bendice al dador alegre, sino porque Dios le ama, ¿verdad? Y usted también le ama al Señor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de ofrendarte, Señor. Te doy gracias porque nos dices en tu palabra, Señor, que tú amas, Señor, al dador alegre, Padre. Y nosotros lo damos con alegría, Señor, lo damos con gozo, sin que nadie nos esté obligando, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que estamos acá, Señor. Aquel que no tiene especialmente también, Señor, por favor, dale, Señor, para que pueda dar y pueda tener también ese gozo, Señor, de dar con alegría de lo poco o de lo mucho, Señor, dar poco, Señor, a lo que tú nos has dado, Padre, por favor. Ahora te pido, Señor, de que cerremos este estudio en bendición, Señor. Por favor, ponle tu sello, Padre, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, poner ese sello en nuestros corazones, en nuestra mente. Que quede bien marcado, Señor, lo que hemos aprendido, que no quepa duda en nuestra mente y en nuestro corazón de quién es Jesús, de quién es el Cristo, de saber de que aún vive en medio de nosotros y que cuando alguien nos pregunte quién es Jesús, ya podamos responder, Señor, con certeza, sabiendo que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él vive para siempre. Te pido, Padre, de que nos ayudes a comprender tus verdades. Séllalo, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice a los hermanos que vieron también a través de la transmisión. Llega hasta sus hogares, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, llegue ahí donde ellos estén, Señor, y que por favor también puedan ser sellados con la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, quedamos despedidos. Hola.